verticales en el suelo situados debajo del centro de la casa, ¿no? Ya ustedes en mecánica 1 vieron de que el suelo desarrolla tres esfuerzos, ¿no? El esfuerzo total, el esfuerzo objetivo y el esfuerzo de mejora. Y aprendieron a calcular esos esfuerzos. Ahora, cuando nosotros cargamos el suelo, es decir, le colocamos alguna cimentación arriba, nosotros hacemos de que exista una variación en ese esfuerzo, producto de esa carga que nosotros colocamos, ¿ok? Que depende de la intensidad de la carga y de la forma en cómo estamos aplicando la carga, ¿sí? Este tema es muy importante porque va a ser como una antesala, por así decirlo, al tema de asentamientos. Ustedes necesitan entender cómo varía el esfuerzo en una masa de suelo para poder determinar asentamientos por consolidación o asentamientos elásticos. Cuando ya podamos hacer eso, vamos a ver las teorías respectivas, ¿no? de ese tema, que es la similaridad. ¿Okay? Les he tomado a bien el compartirles esta presentación, ya que es muy ilustrativa, ¿no? Entonces, deseo de que el ver imágenes desde ganas de repasarlo, ¿okay? En su casa. Bien. En primera instancia, todo el método que nosotros vamos a estar desarrollando es el conocido como método de Boussinesq, ¿no? En este método nosotros podemos estudiar la variación de esfuerzos, es decir, los esfuerzos desviadores, esfuerzos inducidos o presiones en el terreno por la aplicación de cargas exteriores y su distribución a una profundidad C. La teoría de Boussinesq se desarrolló considerando diversas hipótesis en el terreno, y era de que el terreno es un suelo o un material homogéneo, isótropo, elástico, ¿no? Esas fueron las consideraciones que él hizo para su teoría. Estas condiciones no se cumplen en un terreno real debido a que cuenta con muchas irregularidades. Sin embargo, usando el modelo elástico se obtienen datos muy aproximados. Con ayuda de la teoría de Boussinesq, nosotros podemos establecer estos bulbos de presiones. Si ustedes se fijan, aquí en la superficie, nosotros lo que hacemos es colocar una carga, ¿no? En este caso, la que está simulando sería 1200 kilopascales. Y a medida que vamos profundizando, vemos de que esa presión se va disipando a lo largo de esa masa de suelo. Y eso es lo que estudia la teoría, ¿no? Cómo se comporta esa presión, ¿sí? Los bulbos de presiones son zonas donde se reflejan incrementos de presiones producidos por cargas verticales y su distribución al ser aplicada, llamada así por la forma tipo isóbara, mismo valor, o curvas que se unen en puntos en el mismo valor de presión o de esfuerzo. El bulbo está limitado por la isóbara, que toma el valor de 0.10 veces la carga que se aplica. Regularmente están representadas desde el 10% hasta el 90% del valor de carga puntual, hasta un 10%. Ya cuando nosotros llegamos a un valor del 10% de la carga, decimos que el suelo ya no siente la carga, es decir, ya no sabe de que está cargado, ¿ok? Por eso es nuestro valor frontero. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿ok? La teoría varía dependiendo del tipo de carga que nosotros apliquemos. Y el primer caso es cuando le metemos una carga concentrada P. Vean de que si nosotros tenemos esa carga P, que le expresamos en kilonewton, en kilogramos fuerza, en toneladas, ¿no? En la superficie, ese cambio en el esfuerzo vertical y horizontal va a estar dictaminado por esta fórmula de acá, en donde ustedes necesitan conocer las coordenadas X, Z del punto en donde ustedes van a medir ese cambio de presión, ¿sí? Y para estos ejercicios siempre va a ser necesario que ustedes establezcan el sistema de coordenadas en el que van a trabajar, ya que cuando vamos a ver más adelante que en zonas cargadas de forma circular podemos utilizar también la notación polar,
En este caso serían coordenadas rectangulares. ¿Sí? ¿Esta teoría se aplica para cargas puntuales? Esta sí. Esta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen una carga lineal? Es decir, como una, en este caso como un muro, puede ser una carga lineal. Vean de que la teoría cambia, ¿no? Y aquí el cambio de esfuerzo vertical va a estar dictaminado por esta fórmula y el cambio de esfuerzo horizontal va a estar dado por esta fórmula. Aquí se les indica en la presentación qué significa cada uno de esas constantes o de esos valores. P en este caso es la carga, Z es la profundidad, X es la distancia en el sentido X, por así decirlo, hacia donde nosotros vamos a medir ese cambio de esfuerzo, ¿sí? Del punto. Y vean de que X va a ser 0 cuando nosotros estemos midiendo justamente ese cambio de esfuerzo en el centro de la cimentación, debajo de donde estamos aplicando la carga. Estos son los casos más usados, muchachos, las cargas puntuales y las cargas lineales. Pero también existen casos en que nosotros tenemos cargas distribuidas en un área. Por ejemplo, una zapata corrida, ¿no? Vean de que aquí, al momento de ustedes estar modelizando la carga o modelando la carga, ustedes necesitan encontrar la carga en la base de la zapata, ¿sí? Entonces, aquí no es como en la anterior, que solamente era a lo largo, sino que también hay un factor del ancho que nos importa conocer. Y aquí la teoría nos dice de que esos cambios de esfuerzo van a estar dictaminados por estas fórmulas, donde los ángulos alfa y beta van a estar dados por estas ecuaciones. ¿Ok? Esto se da en zapatas corridas. Es la teoría que más utilizamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una carga triangular? Por ejemplo, en el caso de un terraplén, ¿no? La fórmula que utilizamos para el cambio de esfuerzo va a estar dictaminada por esta fórmula. ¿Sí? En el caso del esfuerzo horizontal vamos a utilizar esta de acá y los ángulos beta y alfa van a estar dados por estas relaciones, ¿no? Ahora, la manera más sencilla de entender bocinaje es haciendo ejercicio, ¿ok? Porque es un montón de teoría. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio y nos dice lo siguiente: determinar el incremento de esfuerzos debido a una carga puntual concentrada en el centro de la fundación, losa, a una profundidad, aquí corríjanlo, de 10 metros bajo el nivel de cimentación, cuyas dimensiones son de 1640 por 8. Está fundada a 1.45 por debajo del nivel de superficie y está afectada por una presión uniformemente distribuida de 132 kilopascales. ¿Ok? Entonces aquí se les da el modelo de la losa, ¿no? Que es de 8 por 1640 y la cuota de desplante que es 1.45. Ahora les dice, debemos trasladar la presión uniforme Q a una carga puntual P. Es lo primero que tienen que hacer. Entonces nos recordamos que esfuerzo es igual a carga entre áreas, es lo mismo decir esfuerzo entre áreas, ¿no? Entonces P va a ser igual a Q por A. ¿Quién es Q? 132 kilopascales por el área, que sería 1640 por 8. Y eso nos da una carga P de 17.318.40 kilonewtons. ¿Sí se entendió de dónde salió esa carga? Sí. Bien. Ahora, esta carga P yo la voy a estar aplicando en el centro de toda esa losa. ¿Ok? Y ese centro, si yo defino estos ejes, que sería X y Y, justamente en el centro de la losa, ¿qué coordenadas X y Z va a tener ese punto en la superficie?
Sería 0, 0. Por eso es que aquí ustedes ven que aparece que las coordenadas son 0, 0. Ahora yo necesito medir ese cambio de esfuerzo a una profundidad z igual a 10. Es decir, yo voy a mover este punto a una profundidad de 10 metros abajo, ¿no? ¿Qué esfuerzo está sintiendo el suelo producto de esa carga que yo le estoy aplicando? Entonces aquí, como yo tengo una carga concentrada, voy a utilizar la primera teoría que observamos, que es esta de acá, ¿no? Y lo primero que se nos dice es que debemos de encontrar un valor R, ¿no? Ese valor R va a ser igual a x cuadrado más y al cuadrado, es decir, las coordenadas en el plano cartesiano, ¿no? En este caso nosotros definimos que era 0, 0, por lo tanto aquí les aparece que R es igual a 0, ¿sí? Ahora, el cambio de esfuerzo vertical va a ser igual a 3 veces la carga dividida entre 2pi por z al cubo sobre x cuadrado más z cuadrado a las 5 medios. Y aquí les dice lo siguiente, R minúscula es el valor de x al cuadrado y y al cuadrado. R mayúscula es x al cuadrado más z al cuadrado, donde z es profundidad. ¿Okay? Una es la distancia horizontal y la otra es la distancia. En la distancia. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula, ustedes tienen lo siguiente. Bueno, 3 veces la carga. ¿Quién es la carga? 17.318.40. Ya aquí sale este valor, miren. Entre 2pi por z. ¿Quién es z? La profundidad a la cual yo estoy midiendo ese cambio de esfuerzo, que es 10 metros. Entonces de ahí sale esos 10 metros. Dividido entre x cuadrado. ¿Quién es? 0. ¿Sí? Recuerden, es la ubicación del punto. Más z al cuadrado, que sería 10 al cuadrado a las 5 medios. Haciendo la operación, pues nos va a quedar un valor de 82.690 kilopascales. ¿Sí? Significa de que a 10 metros de profundidad el suelo está sintiendo una presión de 82 kilopascales, producto de esa carga que yo le estoy colocando en superficie. ¿Sí se entiende? Ok. Ahora, algo importante es saber el porcentaje, ¿no?, que representa ese esfuerzo del esfuerzo total que yo le estoy colocando. ¿Y cómo lo encontramos? Dividimos el esfuerzo total entre el esfuerzo a la profundidad z sobre el esfuerzo total, y en este caso nos queda 0.626. Eso significa de que el suelo a una profundidad de 10 metros está sintiendo un 62.64% de la carga que se le está aplicando en superficie. La diferencia es en los laterales, me imagino. Se disipa, producto de esa Profundidad. Por eso es que el modelo es un bulbo, o sea, se va distribuyendo. A medida que ustedes van creciendo en profundidad, la presión va disminuyendo. No de manera lineal, sino como una isóbara. Eso es el caso más simple, ¿no?, que es una carga concentrada. Ahora veamos una carga. Esto es bien interesante. La teoría de Boussinesq tiene ciertas limitaciones con la profundidad. Entonces, vean de que aquí es el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos una carga puntual aplicada en el centro de la losa, pero ahora yo voy a medir el cambio de fuerza a una profundidad de 6 metros. Cuando yo hago todos los cálculos, vean de que me aparece un 174% de P. Eso no es lógico, porque yo no puedo tener más presión que la que le estoy metiendo arriba. ¿Sí? Entonces, se ha llegado a la conclusión de que esta teoría de Boussinesq tiene problemas cuando tenemos profundidades muy pequeñas.
¿ok? Y por eso se han hecho modificaciones a sus ecuaciones por otros autores, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Pero a partir de qué profundidad se usa bucinés, ¿no? Es proporcional. ¿Cómo nos damos cuenta de que Si le da arriba de la carga que tiene arriba, Está mal. no utilícelo, sino que haga Tiene una que hacer- modificación de la carga. Entonces hay que hacer primero todo el... En el procedimiento, si ya arriba hay que cambiar la graduación y probar. Hace una modificación. Pero es que en teoría cuando la carga ya pasa, o sea, del cero, ya empieza a bajar inmediatamente. ¿Sí? Pero siguiendo eso de que ahí la 174 tiene que haber un punto entre 174 y ver que la 100. Entonces, Que es la parte superior. No, está correcto, pero si ahí le da 6 metros y 174, significa que más arriba tiene que haber un punto donde le da 100. No. No. Más abajo, más abajo. Más abajo. Sí, no. Ah, porque está disminuyendo, ¿no? Ahí está dando más arriba porque hay una falla matemática. Sí, hay una falla matemática en el fondo. Sí, sí. Recuerden de que esto estamos hablando de mecánica de los años. Cuando caía me difícil. Ya vimos historia, ¿no? Un montón de años, eso tiene un montón de años. Ya se extendió el apellido. No. El apellido Disney. Bien, ahora vamos a ver este ejercicio de acá. Es igual. Es igual a la carga a la que estamos viendo. Pero ahora yo voy a medir la presión no en el centro, sino que la quiero medir en el punto B. Entonces, ¿qué coordenada yo tengo del punto B? Para este caso, como la losa tiene 1640, en el sentido X sería la mitad, ¿no?, de esa longitud, que sería 8.20. Y en el sentido Y sería 0, porque siempre la estoy midiendo en este eje. Pero siempre pone el eje en el el centro. centro. Sí, porque por el radio. Siempre póngalo en el centro por facilidad de cálculo. ¿Ok? Pero ustedes lo pueden colocar donde guste. Pero el radio es lo que se está midiendo. Pero lo pueden colocar en donde guste. Pues si yo lo pongo en esta esquina, el problema es que más el radio allá, y la carga no va a estar siempre en el centro. Pero ya va a ver más adelante que se coloca en la esquina Ajá. y se hace una modificación. Hay unos casos en los que uno quisiera de que no estuviera en el centro. No, No hay casos, o sea, solo es por... este usted se quiere complicar O sea, su vida. Siempre lo que me Si nos hacemos así, Ok. va a ser complicado. Lo anterior que vimos, y eso no me todavía explica, no tiene limitaciones. Mientras yo esté circulando, o sea, cualquier coordenada va a funcionar. Solo el problema es inclusive se puede hacer afuera de la cimentación. Ajá, no, pues sí, me imagino que sí. O sea, lo que quiero decir es que yo puedo buscar cualquier punto en 3 dimensiones con esas coordenadas definidas que estoy haciendo. O sea, creo que la pregunta de... Por ejemplo, estas teorías son bien utilizadas, digamos, usted va a hacer un túnel. Un ejemplo rápido, ¿no?, para que entiendan. Digamos de que planteemos un caso. Ustedes vienen acá, este es su terreno, ¿no?, y ustedes quieren hacer un túnel acá. ¿Sí? Pero justamente acá tienen un gran edificio de 30 niveles, acá tienen otro edificio. Entonces, este edificio le está transmitiendo una carga al suelo. ¿Cierto? Y este edificio le está transmitiendo otra carga. ¿Sí? Algo bien importante en túneles es entender cómo se están comportando estos esfuerzos alrededor del corte que ustedes están haciendo. Entonces, ustedes necesitan saber cómo estas cargas que están aplicándose en superficie están influyendo en el esfuerzo en este punto. Entonces ahí utilizan estas teorías, ¿no?, para saber esa variación de esfuerzo. Aunque sean bien antiguas. Sí. ¿Ok? De una aplicación, por así decirlo, la más clásica que le puede dar teoría. Sí. Bueno, para este caso, para este ejemplo de aplicación, vamos a medir el esfuerzo, el cambio de esfuerzo en el punto B, que va a tener la coordenada 820 y 0, ¿no?
Volvemos a aplicar la fórmula, en este caso a la profundidad de 14 metros. Entonces aplicamos la fórmula y nos da que el cambio de esfuerzo vertical es de 23.76, es decir, un 15.29% de la carga P que se aplica en superficie, ¿no? La única modificación que se hace acá es cambiar la coordenada. La misma carga, solo cambia la coordenada. Sí, la misma por este profundidad ejemplo, también. porque es lo que estamos analizando, ¿no? Pero si yo cambiara la carga P que le estoy aplicando, solo la modifican aquí, el valor, arriba. Pero la profundidad también la cambió. Sí, en este caso de 14 metros. Allá lo estamos haciendo a 10 metros. Pero es la misma carga. No, es diferente, creo. Es diferente. Es diferente, son 20.000 acá. Sí, Pero 20.388. Pero sigue siendo puntual. Aquí lo que trata de ilustrarles es el ejemplo, lo que trata de ilustrarles El es centro. qué pasa cuando nos movemos del centro. ¿Ok? Ese es el objetivo del ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos movemos del centro? ¿Sí? Pero el detalle es que no es la misma profundidad. Sí, Y pero- la carga también cambia, pues, o sea, no podemos notar la diferencia que habría, por así decirlo, a como lo hicimos cuando lo hicimos en el centro. Sí, pero al final Ujú. lo que interesa es saber utilizar la ecuación. Si se fijan, eso lo se No, pero igual que tenemos una carga. Sí, está 20.388. Esta era 17.318. Ujú. Sí, el objetivo de este segundo ejemplo es ilustrarles qué pasa cuando yo me muevo del centro. ¿Cómo puedo tomar esos valores? Sí. La carga que me está diciendo aplicada en el centro, lo que buscamos es el valor de la carga en la esquina. No. La carga que está aplicando en la esquina, en este caso, sería. Sí, la carga se está aplicando en el centro. Sí. Ahora lo que usted necesita saber es el esfuerzo en el lado de la sustentación. Porque recuerden de que es un bulbo. ¿Ok? Entonces ahí tengamos cuidado en eso. Bien, eso sería con respecto a las cargas puntuales. Ahora, este ejemplo de acá es aplicando la carga en el centro, pero vean de que ahora es en la esquina, ¿no? En el punto D. ¿Cuánto sería el valor de X? Sería 820, que corresponde a 1640 entre 2. ¿Y cuánto sería el valor de Y? Sería 4, ¿no? Que sería el valor de 8 entre 2. Vuelven a aplicar la fórmula. Y en este caso, R sería X al cuadrado, 820 al cuadrado, más 4 al cuadrado, igual a 9.12, el valor de R minúscula, y el valor de R mayúscula sería 8.20 al cuadrado más Z, y la profundidad aquí son 14 metros, 14 al cuadrado. Vuelven a aplicar toda la fórmula y les va a dar el valor de la carga. Pero, ¿Y ese ángulo que está haciendo ahí? ¿Sí? No, el ángulo que está haciendo ahí. Este coseno. Sí, el ángulo de Rubén. Aquí, vean. De aquí. Es otra forma de encontrar el esfuerzo vertical. ¿Sí? Sí están viendo que se les están dando dos fórmulas, ¿no? La primera es con ángulo y la segunda solo es cuando es lineal, ¿verdad? Entonces aquí les definen un coseno de teta. Y ese teta es el ángulo El a horizontal. partir de donde está aplicando la carga y del radio que ustedes están definiendo. ¿Ok? Con respecto a la vertical. Entonces, aquí en el ejemplo, ¿cómo definen ese teta? Vamos a verlo. Aquí. Vean de que aquí aparece teta, ¿no? Entre este eje Z y el radio que ustedes están definiendo. ¿Sí? ¿Cómo lo calculan?
Teta igual a la tangente inversa de R minúscula, que es este valor que ustedes observan en color verde, dividido Z, que es la profundidad. Al final recuerden de que tangente se define el cateto Opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces ustedes tienen lo siguiente. Si lo observáramos, ese triángulo que se forma es esta. Aquí tienen R mayúscula, y aquí tienen profundidad. En el caso de la esquina. Sí, ya lo vamos a ver. Entonces ustedes necesitan encontrar este. O sea que básicamente la ecuación que nos dan ahí de R mayúscula solo se puede utilizar cuando es en un eje, ¿verdad? Ya cuando es en esquina no se puede utilizar esa fórmula. Hay que utilizar esta fórmula. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Ahí dice cuando P no tiene desplazamiento. Ajá, cuando P no tiene desplazamiento en Y, se utiliza el valor de R. Ahora, en la esquina, vamos a ver cuál era la esquina. ¿Sí? Ahora, es lo mismo, ¿no? Al final. ¿Sí lo ven? Sí. R es este radio que va desde el centro hasta el punto en donde están aplicando su carga. Hasta donde están midiendo, perdón, el esfuerzo. Y la Z, pues es la profundidad, ¿no? Entonces siempre se les está formando este triángulo. Por lo tanto, siempre pueden estar encontrando teta de la misma forma. ¿Sí? Okay. Eso es con respecto a cuando nosotros tenemos cargas puntuales. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes tienen cargas lineales? Ya la cosa ya se complica un poco, ¿no? En la teoría, o en la práctica, perdón, como observaron, la teoría tiene ciertas restricciones, ¿no? Porque recuerden que la hipótesis partió de que era un isótropo, homogéneo, elástico. Eso se hace por modelamiento de elementos finitos. Es decir, se utiliza un software. ¿Sí? Geo5, Plaxis, un montón, ¿entiendes? Entonces el examen uno no puede hacer eso a mano. Sí, lo vamos a aprender a hacer a mano. Claro que hay gráficos para poderlo hacer a mano. Solamente que esto se refiere a que en la realidad se hace a través de ayuda computacional para acercar ¿qué? El modelo a la realidad. ¿Sí? Pero nosotros lo vamos a aprender a hacer a mano, claro que sí. ¿Y mejor por qué no lo hacemos en un programa, ingeniero? ¿Ah? ¿Y con un programa por qué no lo aprendemos a mano? Bien, entonces aquí les trae la presentación un caso real. En este caso vean de que les aparece una zapata con una carga P de 592 kilonewton. Esa zapata tiene una base de 345, está cimentada a 3 metros. Y se le solicita de que calcule el cambio de esfuerzo en el punto A y en el punto B. El punto A está a 3.20 de profundidad y el punto B está a 7.25 de profundidad. Entonces ustedes pueden aplicar la fórmula que ya vimos, ¿no? El cambio de esfuerzo vertical es 3 veces la carga dividido entre 2pi por este factor. Entonces R, recuerdan, R minúscula está dada por esta fórmula, R mayúscula por esta fórmula. Y en este caso yo voy a utilizar esta notación, ¿por qué? Porque la carga está en el centro. ¿Okay? ¿No es necesario distribuir la carga puntual en el área? Ya se la está dando. Entonces X es igual a 0, Y igual a 0 y Z ¿quién es? Unos 50 más unos 70.
1.50, más la mitad de 340, 1.70, para llegar a A, en este caso. ¿Sí lo ven? Vamos de acá, de este punto, para avanzar este estrato es 1.50. Para llegar a A es a la mitad del estrato que está en rojo, que el estrato total mide 340, la mitad, 1.70, ¿no? De ahí sale este valor, 1.50 más 1.70. Entonces, la carga ya nos la dan 592 kilonewtons. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Y eso me da 27.60 kilopascales, que representa el 65.95% de la carga P. Y entonces cuando tengamos, en ese caso, tomamos desde la base de las zapatas a la mitad del estrato en el que necesitamos. Yo le voy a indicar el punto. Sí, a la porque- profundidad. sí, Sí, en este caso, porque el ejercicio le está diciendo que hasta A. Entonces, la profundidad se encuentra de esa forma. Ahora, la profundidad de B, ¿cómo la encontrarían? No? Sería 1.50 más 340 más la mitad de 470. ¿Ok? Ahí encuentran. Entonces aquí le sale la suma, miren. 1.50 más 340 más 235, 725. Vuelven a aplicar la fórmula y eso les da 5.38. Y eso representa 12.85% de P. Entonces vean que a medida vamos avanzando en profundidad, la carga se va. No importa los estratos, que sean distintos. No, porque recuerden la hipótesis inicial. Homogéneo isótropo elástico. Aquí Gusines lo único que definió fue cómo viaja esa carga, geométricamente. No tomó en cuenta ninguna condición del suelo. ¿Okay? Entonces, entonces, por eso es que a ustedes muchas veces en sus clases les van a decir que los esfuerzos viajan geométricamente. ¿Ok? Y que por eso un ingeniero civil debe de entender geometría. Porque es la base para nosotros entender por la forma en que cómo viajan los esfuerzos. Sí. Ahora, ahora les dicen en el mismo ejercicio que midan la presión, ¿no? En A, pero que ese punto lo vamos a correr 1.725 metros en el sentido X. ¿Sí? Es decir, lo vamos a medir en este punto de la cimentación. En un extremo. Sí, en un extremo. Entonces lo mismo, ¿no? Establecemos la fórmula. Establecemos R minúscula, R mayúscula. Y ahora decimos, X, ¿quién es? La mitad de la base. En este caso es 345 entre 2. Entonces es 1.725. Y no va a variar, ¿no? Porque siempre vamos a mantenerlo en el mismo eje. Y la profundidad sería 1.50 más 1.70. Vuelven a aplicar la fórmula y les da 3.84% de P. ¿Y allá cuánto daba el 64? Y allá, aquí, daba el 65.95% de P. Quiere decir que a medida que se desplaza en X, también se va disipando. Y eso lo podemos observar en los bulbos de presión. Si nos vamos a una carga puntual, que es este bulbo de acá. Vean de que la condición más crítica, o lo que está en rojo, ocurre en el centro, o abajo de donde estamos aplicando la carga. Pero a medida nos movemos hacia los lados, la carga se disipa también. ¿Sí? Entonces es coherente el comportamiento que estamos analizando. ¿Sí? Aquí está. Ahora, en el punto B, a una distancia X de 1.725.
Entonces vean de que aquí da 11.20% de la carga P y aquí nos daba 12.85%. Entonces vean de que ya es como similar, ¿no? Ya se está acercando un poco. Entonces está cayendo casi en la misma región de isóbaros. ¿Sí? Ajá. El valor de Q lo saca de la. ¿El valor de quién? De Q, en el que. Este. Sí, es la carga total que aplica. Carga última. Divide la carga entre el área de la zapata. ¿Sí? Recuerden que aquí es kilopascales, ¿sí? Se les están dando acá kilonewton. Entonces, para convertirlo a kilopascales, esfuerzo igual a carga entre área. ¿Sí? Kilonewton metro cuadrado es lo mismo que kilopascal, ¿verdad? Sí, kilonewton metro cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí eso presente. Para el día de mañana, van a traer resueltos todos estos ejercicios de esta presentación, hasta el que vimos ahorita. Obligatorio. ¿Ok? Todos, hasta el que vimos hoy. Y traen dudas, por si no entienden algo. Es la página 26. Y es obligatorio. Ah, Obligatorio. pero va a mandar la. Ya está subiendo. Allá. ¿Hasta qué página? 28. Porque lo voy a tener que obligar a estudiar. Hasta la 28. ¿Sí? Entonces es obligatorio mañana traer todos los ejercicios de esta presentación hasta la diapositiva 28. Ya mañana vemos temas circulares y rectangulares. ¿Ok? Bueno. Dígale, hombre.